Bueno, pues nada, estamos aquí con Silvia Sanz, compañera en estos gustos por el yoga, la introspección, la meditación y además labores artísticas también. Y Silvia tiene un canal magnífico en YouTube que os recomiendo arduamente su visita, Yoga en Vida. Es un canal muy serio, muy riguroso, con un montón de entrevistas a Ramiro Calle y también a otras personas. He estado mirando como Agustín Paniker, Vicente Merlo, no sé si era una entrevista o Tengo 2 con él, sí. también genial, pues a Pablo Dors, a Ujú. Carmelo Vizcarra, que estuve siguiéndole Vale. bastante tiempo atrás, también hace años. Y bueno, pero no quiero hablar demasiado. Sobre todo, comenzamos con la pregunta de rigor para las personas que no te conozcan. ¿Quién es Silvia Sanz? Bueno, en primer lugar, José Antonio, muchísimas gracias por invitarte y por invitarme a tu canal. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí, que también te agradezco, por supuesto, pues esta charla, este diálogo que estoy segura que va a ser Ujú, muy, muy enriquecedor para mí y también para los dos, y espero que para tus espectadores también. ujú, Pues, Silvia, en realidad, pues, pues bueno, soy yo y digamos que hace muy poquito, en realidad, por conectarlo con el canal Yoga en Vida, pues nace hace aproximadamente un año y medio, cuando yo empiezo a profundizar un poco con las técnicas de meditación, con las técnicas de Hatha Yoga. En realidad es al mismo tiempo todo, ¿no? Intento desarrollar y llevar a término estas dos disciplinas de forma rigurosa y en solitario, aunque yo de vez en cuando, ¿no? Voy a Sadak, voy a Madrid. Y digamos que tengo, digamos, la instrucción de Ramiro Calle. En realidad, pues el trabajo real estaba en casa y aquellas prácticas eran como un fundamento, ¿no? que me alimentaba. Yo inicio en realidad todo esto muchísimo, muchísimo antes, con aproximadamente unos 16 años entro en la Sociedad Teosófica de Valencia en la rama Jinara-Hadasa. Y desde entonces, pues con 17, 18 años empecé a leer pues, lecturas de Krishnamurti, Anibesan, la Bhagavad Gita, los Upanishads, hacíamos lecturas, pero sí que es cierto que jamás tuve una formación meditativa ni de práctica interior para nada. En realidad era todo bastante teórico, la verdad. Y al final, pues con el tiempo acabé saliéndome, ¿no? Y pues nada, a lanzarse a lo que es la práctica de la vida, que es la más complicada. Y ya hace unos cuantos años, atravesando una crisis personal, en realidad entronco ya con todo esto que me ayuda profundamente y decido realizarlo de forma seria y emprender el proyecto de yoga en vida. Y ya no me enrollo más. También desarrollo la labor de ser docente de piano de forma completamente independiente y este es uno de mis trabajos y también a veces imparto clases de Hatha Yoga. ujú. ¿Y cómo entraste? ¿Qué es lo que te hizo entrar en el mundo del yoga en concreto? Eh, En el mundo del yoga, sí. sobre todo, yo guardaba muchas reminiscencias de cuando estuve en la Sociedad Teosófica y habían muchas cosas que se me habían guardado en las células. El tema del ego lo tenía muy presente, el tema de que a nivel prácticas yo no había realizado prácticas de ningún tipo. Alguna vez, alguna meditación, fuimos a un centro budista, hicimos, Ujú. la primera meditación que yo hice, recuerdo, tenía unos 16 o 17 años y fue la meditación Meta. Pero era la primera vez que yo meditaba. Qué bonita. Es verdad, pero no es hasta más adelante que yo en realidad emprendo Claro. la práctica meditativa. Esto es así. ¿A qué me lleva el yoga? Probablemente mi estado de neurosis constante, mi sufrimiento en general, y que no era capaz de llevar una vida para nada armónica de ninguna manera. Eh, Hombre, ahora sí, por supuesto, porque por el esfuerzo y por la ayuda del yoga y de la meditación. Pero yo he de decir que antes, pues no, ciertamente no. Yo era una persona bastante desequilibrada y necesitaba muchos placebos, por supuesto, para sostenerme. Y era consciente de ello, ¿no? Pero no tenía las herramientas, no tenía las prácticas para equilibrarme, para conocerme, para estar bien a un nivel muy básico. Ya no hablemos de lo que es autodesarrollo a un nivel más profundo, por supuesto que si esta base emocional no estaba resuelta, era imposible. Y así inicia esta andadura. A través del sufrimiento, yo creo que como la mayoría de personas.
¿Cómo abordas la práctica de meditación diaria? ¿Cómo haces vipassana, otra técnica? ¿Vas alternando? ¿Cómo lo empleas? La técnica básica que yo empleo es Vipassana, Ujú, prácticamente, radicalmente. Sí que es verdad que yo inicio a meditar media hora al día, de forma ujú, rigurosa, ¿eh? Es decir, todos los días. Todos los días hubo una época en la que me levantaba en torno a las 6:30 de la mañana y lo que hacía era 3 horas seguidas de práctica de Hatha Yoga más meditación. Lo que pasa es que, pues bueno, creo que me pasé un poco porque luego en realidad pues me faltaron horas de sueño, pero aquella época me vino muy bien para establecer una perseverancia muy fija, un ujú, propósito en querer mantener esa práctica. Lo que pasa es que luego he hecho cambios, la he mantenido, la he ujú, profundizado en ella, pero no tan pronto, quizá un poquito más tarde. Y empiezo haciendo media hora al día y eran prácticas de Vipassana prácticamente, basadas en meditaciones al principio guiadas de Ramiro Calle, que duraban media hora. Y luego con el tiempo empiezo a quitármelas y empiezo a hacerlo yo sola, sin músicas, sin guías, sin claro, nada. claro, Y ahí es donde empezó la meditación de verdad. Ahí es claro. donde empezó la meditación de verdad, porque al principio fue un entrenamiento, ¿no? Al principio, ¿qué ocurre cuando empiezas a meditar? Que lo único que observas es que tu mente no para de parlotear y piensas, llegas un momento en que piensas, pero bueno, esto parará en algún momento esto se detendrá. Y sí, llega un momento en que cuando quieres y profundizas y prolongas y lo haces sin ayuda realmente, es cuando ese momento llega. Ujú. Mi técnica básica suele ser Vipassana, pero sí que es verdad que no me cierro para nada a otras técnicas. Y, por ejemplo, he probado, por supuesto, la técnica de Pablo Dors, que de No, hecho no, no le conozco. ¿Cómo lo aborda Pablo Dors la meditación? pues él se basa en la tradición esicasta, Ujú, ¿vale? Que es la de los padres del desierto. Y en realidad toma muchas cosas desde mi punto de vista pues de Oriente, pero sí que es cierto que es una práctica más contemplativa y podríamos decir más devocional, pero ujú, sí da pie a que te puedas conocer, prácticamente porque dedica tiempo al silencio. Y yo creo que esto es básico para que tú puedas interiorizarte, ya solamente con dedicarle un espacio al silencio, sin nada, eh, ujú. creo que ya es mucho. Y entonces, pues bueno, tiene otras técnicas y yo a veces la utilizo, sobre todo porque es una técnica muy de corazón, muy de corazón. Creas en un Dios o creas en la naturaleza o creas en una Sí. consciencia, podría ser una práctica que te conectara con una esencia que nos vincula a todos, ¿no? Ujú. Entonces, la técnica de Pablo II es bonita realmente. Yo invito a probarla al menos un poco. Pero sí que es verdad que a mí mi base es puramente Vipassana, mucho Anapanasati, mucha técnica de atención a la respiración, Claro, por claro. ejemplo. Sí. ¿Cuál crees que es la finalidad última de la meditación, Silvia? Pues yo creo que es realmente conocerse a sí mismo. Porque, fíjate, mucha gente me dice, pero bueno, pero tú entonces ¿para qué meditas si no es únicamente para estar bien, ¿no? Y es que yo siempre digo esto, no vayas a la meditación como si fueras a tomarte una pastilla, porque va a solucionar tu vida, porque no va a solucionar tu vida. No, para Radicalmente nada. no. No, pero sí te puede ayudar a conocerte y esto sí que puede dar frutos a la larga, no a la corta no, sobre todo porque necesitas perseverancia. Entonces, ¿para qué ir a la meditación? Pues evidentemente primero hay que ir con un propósito genuino creo que de no conseguir nada, fíjate, y esta actitud mental es muy difícil. El, el rechazar, no rechazar, pero no estar esperando resultados. Eso sería una de las bases con las que yo empezaría. Simplemente, oye, ábrete a la experiencia, vamos a ver qué es esto, y a veces es muy duro. Y a veces es muy duro tener una meditación que no es nada agradable porque tú interiormente no estás bien y lo que estás haciendo es escucharte. Entonces es como si te sentaras delante de un espejo y vieras lo bajo que has caído, lo mal que estás y que no sabes cómo salir y que tu mente no para de procesar Ujú, información, de planear, de irte al pasado, al futuro, ¿no? Pero a mí me parece esencial que uno pueda detenerse, aunque sean, pues no sé, 15 o 20 minutos al día, por poner un poquito, aunque sea, y que se dé cuenta del estado en el que está interiormente. Más que nada porque luego cuando uno reacciona, mayormente es inconsciente,
pero si tú haces alguna práctica meditativa, te vas a dar cuenta que esa reacción que has tenido probablemente ya la hayas visto en la meditación, ya te ha salido como un pensamiento y como una proyección. Y entonces eso da pie a que tú te conozcas más, a que tú sepas cuál es tu punto débil, hasta dónde debes de llegar muchas veces para curarte, para cuidarte. Porque es que si no, tú no puedes luego salir afuera a regar y a que salgan flores. Es que te sale barro. Totalmente. Es que es así. Entonces, sí, yo insistiría en que la meditación no es una pastilla que te vaya a curar, pero sí es una técnica de profundización hacia ti mismo, sobre todo si tienes un propósito genuino para ello. Y luego, al dar un paso más allá, cuando tú, bueno, como diría Aurobindo, ¿no? En esto lo aprendí con Ramiro y con Vicente Merlo, cuando vas a la meditación te das cuenta del fango, ¿no? Que hay en todo tu subconsciente y luego, pues si hay una fortaleza de verdad y tú trabajas esa fortaleza en ti mismo, yo creo que ahí es el momento de cuando vienen los frutos, cuando puedes exportar eso hacia afuera, pero no de una forma salvífica hacia los demás, para nada, sino que muchas veces eres como, a veces te conviertes en un ejemplo simplemente porque eres una persona más serena, porque te tomas las cosas de otra manera, ah, por cosas muy sencillas al final. Y es en eso donde se ve, yo creo, un poco la práctica, en que tú tienes otro talante para enfrentar una situación, que ya no la ves como un enfrentamiento, como un problema, sino como la vida misma en la que tú tienes que seguir transitando. Pero esta visión es difícil, pero el calmar todos los días, el ir un poco hacia adentro y darte Ujú. cuenta de que esos procesos, bueno, pues siguen estando, que la mecánica de la mente es pensar, pero que tú puedes al final ser testigo de todo ello, te da un plus de conciencia que eso, vamos, es impagable. ¿Has tenido alguna experiencia cumbre en meditación? Sí, por suerte sí. Reiterada en alguna ocasión y no ha sido haciendo una sentada meditativa, fíjate, Ha sido pero sí que ha después. sido después de haber profundizado. Fue en la naturaleza. Me Ujú, quedé de pie observando un algarrobo precioso, un árbol que estaba pues en un lugar, me parece a mí especial, además a veces voy a visitarlo, ujú, y me quedé como un jaina, completamente de pie. Bueno, y tuve una sensación especial que tampoco sabría muy bien cómo describir porque es ujú, muy personal, supongo, pero ujú, fue de conexión con ese ser, como si hubiera una conexión sin palabras y tuve esa sensación de que el árbol desaparecía o que se acercaba, a las dos ujú. cosas a la vez, de que al final se fundía con el fondo. Era una experiencia muy bonita, pero que me requirió de más de media hora, ¿eh? Más de media hora estando observando al mismo punto el árbol y sintiendo esa conexión al mismo tiempo con ese ser y con la tierra. Pero claro, sí que hice una especie de práctica meditativa de fijación de la mente en un punto concreto. Sí que había Ujú, una intención por mi parte, viendo cómo me hacía sentir ese ambiente, digamos. Así que la ujú. naturaleza fue o ha sido mi mayor experiencia. La medida en que uno saborea esos momentos, ya no hay marcha atrás. Uno, Es como si ves, pues eso, en la metáfora, si tú te imaginas una habitación a oscuras con las ventanas medio entreabiertas y una noche de tormenta, ¿no? Y con un fogonazo de un relámpago, de repente atisbas por un segundo donde hay la puerta, luego ya no lo ves, pero sabes que ya has visto la puerta. ahí Entonces, está, ya no puedes evitar, ya sabes que está ahí. Es como uno exactamente. no puede dejar de hacerlo cuando ha comprendido, cuando ha saboreado un poquito algo de eso. Así es. Y esa experiencia para Ujú, mí fue muy bonita. Sí que es verdad que a partir de ahí mi experiencia meditativa cambia por completo y se profundiza mucho más. claro. Esto también fue una sorpresa para mí que me di cuenta de que el nivel de concentración había aumentado, aunque no siempre, pero sí que es verdad que Ujú, tras esa práctica hubieron una serie de días en los que la concentración fue muy elevada, luego en las prácticas en solitario de nuevo pero realmente acordándome de ese instante. Podríamos decir que es un lugar para mí un poco mágico, que cada ujú. vez que voy intento volver a hacer Mm. esa meditación, que es completamente de pie. Es como que uno poco a poco va profundizando. Fíjate que a mí me pasa, no sé, a lo mejor supongo que también te pasa a ti.
cuando das una clase de yoga que incluye meditación, luego un Mm, rato, si uno se despista, se cae dentro de sí mismo en lo profundo y se olvida de que tiene unas personas ahí. O sea, uno no se puede permitir entrar porque tiene unas personas ahí a las que tiene que estar atendiendo. Entonces, no sé exacto. si te pasa eso, Silvia. Sí, yo cuando guío alguna meditación o estoy guiando una práctica de Hatha Yoga, no es como cuando lo hago yo No, sola. claro, claro. Para nada, porque estoy pensando precisamente en esos tiempos que requieren esas personas, porque cuánto han dedicado a la meditación, cuándo voy a estar interviniendo para cogerles la atención, porque uno sabe que al principio la atención se dispersa un Ujú, montón, ¿no? ujú. Entonces estás dándoles esos señuelos de vuelta, Sí, exacto. para que vuelvan al anclaje de la atención y entonces, claro, tú no estás en las mismas. Una cosa es guiar y enseñar, y otra Claro, cosa es tu práctica, algo que no se debe de descuidar de ninguna manera. Seas claro. profesor de yoga, seas profesor de Raya Yoga, una cosa es esa práctica que le dedicas a los demás, porque es tu forma de ganarte la vida, es Ujú, perfecto, pero mm, luego pues, no se puede descuidar tu práctica, aunque sea reservarle un espacio de tiempo, si es posible, diariamente, claro. ujú. ¿Y cómo vinculas ahora, que además estoy viendo el piano que tienes ahí detrás? Me imagino que muchas veces tocando el piano tienes experiencias meditativas también. Sí, fíjate que es más difícil porque para mí la música también es un camino de autoconocimiento. Claro, Hace unos años para mí era claro. más, no era tan profundo. Ujú, No era para nada no era una práctica de aprendizaje tan profunda y con los años sí que ha sido así. A mí me costaba mucho la concentración en la música y a mí la meditación me ha ayudado a tener un plus enorme de concentración para con el estudio del piano y ujú. para una comprensión mayor. Cómo lo vinculo? Bueno, una cosa es las clases, por supuesto, y otra cosa es mi práctica, que Claro, sí, claro. que por supuesto sigo estudiando y sigo intentando llevar mi perseverancia. A veces es complicado porque al final hay muchas cosas que hacer en un día, pero sí, hay bases, ¿no? A lo largo del día es tener un sadhana. Por mínimo que sea, tienes que tener un sadhana si quieres mantener pues, un estado de interiorización diario. Y la música en este sentido para mí sigue siendo también, el piano en este sentido es un espejo. Cuando Ujú. yo estoy estudiando y no estoy donde tengo que estar, sí, porque es que mi mente no está meditando aquí con la Claro, música, está en otra claro. parte, ¿no? Lo que pasa es que ahora soy más consciente que antes. Ujú. Es ¿Qué hago muchas veces? Me detengo y hago 4 o 5 asanas en la banqueta. Sí, La sí. banqueta. Y esto me suele ayudar bastante a anclarme en el cuerpo. Yo a mis alumnos les digo que el piano empieza por el cuerpo. Ujú, Literalmente empieza por el cuerpo y la posición en la banqueta es muy parecida, pero sin cruzar las piernas es muy parecida a la de meditación, porque el coxis tiene que estar neutro. ujú. Y esto a mí me gusta muchísimo explicarlo porque pues es la base y la columna es la base para la posición del piano y la base del equilibrio. Y en la postura meditativa pasa exactamente lo mismo. No les pongas de ejemplo a Glenn Gould, porque si ves tocando a Glenn Gould. No, no, no. Eso no, pero voy a ponerte de ejemplo a Claudio Arrau, por ejemplo. Sí, Esto sí sí. para mí es un gran ejemplo. Además, soy muy seguidora de sus interpretaciones, una persona que hacía yoga, Ah, no lo sabía. una persona que se psicoanalizó durante años. Y yo creo que la figura del artista total para mí es él. Ujú. Figura del artista total. Y fíjate, no es compositor y y muchas veces pensamos que quien no es compositor no es un artista, Ya. pero es el intérprete llevado a su máxima potencia. ¿Por qué digo Ujú, esto? Porque él era un verdadero puente entre el cielo y la tierra, entre el compositor que hizo esa música y él, con toda su capacidad, bagaje y actitud, era capaz de transmitirlo sin un ápice de ego. Y esto casi nadie. ¿qué músicos te gustan más o sientes más contigo? ¿O qué músicos te gusta más interpretar? Interpretar yo. A ver, a mí me gusta mucho Chopin, pero sí que es verdad que me encanta Bach, que a mí Bach.
Yo, una de las experiencias meditativas más profundas que he tenido de ensimismamiento, de arrobo, llámale como quieras, cuando estudiaba piano, nada, me quedé en cuarto, ¿eh? Hice poco. O sea, Mm. hice ni la mitad de la carrera, porque lo dejé al poco de empezar cuarto. Era cuando tocaba cosas de Bach bastante sencillas, pero hay algo en la música de Bach que combina belleza sublime con matemática perfecta, precisión, es como, ¿pero esto qué es? Es sobrehumano. Es Yo sobrehumano. me transportaba, no sé dónde estaba. Yo solo era música, un fluir de música, yo estaba allí, el tiempo pasaba, Así. era mágico con Bach. Es mágico y además pienso con el tiempo, observando la producción musical de este compositor, Uf, que no es nada humano, que no es mil nada y pico humano, obras de catálogo, no es nada mil. humano lo que hizo. Yo pienso que de Ujú. verdad estaba conectado con una entidad superior, si existe, porque, o sea, analicemos las capacidades, es que no se Es puede. brutal, o sea, como una persona en no sé Son- cuántos años vivió este hombre, 70 y algo, no lo sé. No me acuerdo tampoco, no llegó a los 80, pero no importa. Por eso, pero mil y pico obras majestuosas prácticamente todas, ¿cómo puede hacerlo un solo ser humano? Pues Exactamente. me corrobora mi idea de que el arte no lo hace el artista, entre comillas, es un canal. Eso existe en algún sitio y pasa a través de uno. Es mi sensación, ¿eh? Es un canal, pero tú tienes que poder estar en ese nivel para poder funcionar como Sintonizado, esto. claro, Claro. claro. Y renunciar a muchísimas cosas para poder ser un canal abierto a recibir determinadas inspiraciones, bien seas compositor, bien seas intérprete, que para cada cosa se requiere de una actitud y de un propósito, por supuesto. Es que no es lo Ujú, mismo ser compositor que ser intérprete en este caso, ¿no? mm. Bajes lo que tú dices, no es humano lo que hizo y además cuando te pones a estudiar desde el primer minueto, Sí, sí, lo más sencillito, desde sí. lo más sencillito, ya leerlo a primera vista dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Tú sabes, supongo, bueno, disculpa por la pregunta, supongo que sabes que él en sus partituras siempre al comenzar una composición nueva se encomendaba a Dios, a la divinidad, y al final daba las gracias a Dios por la obra. O sea, Es increíble y era además un es místico. como un proceso, sí, es un proceso místico también desde mi punto de vista. Era una persona profundamente religiosa, creía profundamente en Dios y además desde una religiosidad muy íntima. Claro, pensemos que no es el mismo catolicismo que a lo mejor Claro, aquí. claro, 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 Tenían claro. una religiosidad muchísimo más íntima y era una época en la que, bueno, lo que es la misa y todo el rito estaba más vinculado a la música que, por ejemplo, hoy, y se entendía en base a la música. Entonces, su música Ujú, cobraba muchísimo sentido en la época en la que fue escrita. Por supuesto, no sé, pensemos en cualquier cantata, pero bueno, en las obras magnas como La Pasión según San Mateo. sí, por ejemplo, sí. Es increíble que una persona tuviera acceso a eso y que fuera un canal tan abierto como para recibir esa inspiración. O la misa en si menor también. Es una belleza abrumadora también. Ahí, ahí, ahí. Pero ¿cómo puede una persona escribir eso? Eso tiene que existir en algún sitio y pasa a través de... Es mi sensación siempre. Las obras magnas del arte en cualquier ámbito, el musical, el pictórico, el escultórico, eso pasa a través de uno, no lo puede crear un ser humano. Es mi Exactamente. visión, de igual un poco romántica, pero yo lo veo así. Sí. No, yo no creo que sea una visión romántica. Lo que pasa es que hoy en día estamos muy desconectados de que la inspiración no es egoica. Estamos muy desconectados de que, de verdad, una inspiración no está, desde mi punto de vista, vinculada al ego. Está vinculada al no ego. Y al que tú estés abierto como canal, pero no como canal hacia Dios en un sentido, no sé, religioso como nos lo han enseñado desde pequeñitos en la iglesia y esto. No, me refiero como canal abierto y sin juicios ni prejuicios, ni ponerte a ti por encima de los demás, ¿no? Que simplemente sientes y percibes que la forma de actuar tuya en el mundo tiene sentido así, más allá de que tú seas un protagonista. Ya está, y eso es muy grande, llegar a esa conclusión y a esa actitud de vida, claro. Está en las antípodas de cómo suele ser la sociedad hoy en día. No quiero generalizar, pero en términos generales Sí, sí. tendemos al narcisismo, tendemos al egoísmo, a estas cosas, ¿no? Entonces es ir casi contracorriente.
Antes te mencionaba a Glenn Gould porque la profesora que yo tenía me insistía mucho en el modelo de Glenn Gould de cara a tocar Bach. Y bueno, yo me encanté con ese intérprete y cuando le veo los vídeos que hay en YouTube interpretando, es que estaba, no sé dónde estaba ese hombre. Estaba Mm. en éxtasis tocando, no sé. La impresión desde afuera es como que estaba en éxtasis ese hombre tocando. Lo que pasa es que yo también admiro muchísimo a Glenn Gould, ¿eh? Además, la interpretación cuando él hace muchísimos años después de haberlas grabado de joven, las variaciones Goldberg, Sí, las cuando él las famosas. graba con, no sé si con 50 y pico, Sí, sí, él poco ya tiene, antes de morir. él ya tiene muchos problemas de columna, él ya tiene muchos problemas físicos, pero él tiene Sí. muchos problemas físicos, insisto, porque la base, su cuerpo, había cogido pues unos métodos, unas fórmulas con las que él estaba o se sentía más él, pero en realidad le sometieron a un constante empastillaje para no sentir dolores. No lo sabía, eso no lo sabía. Ajá, Aparte de que para mí él era una persona muy conectada con la esencia de la música y se le nota mucho que con la esencia de Bach, literalmente, totalmente. totalmente. Él Sí. siempre hablaba de las 3 Bs, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms. Otro que tal, Brahms. No lo he escuchado demasiado, Brahms. Lo poco que he escuchado me gusta, pero no lo he escuchado demasiado. A las baladas de Brahms. Hace poquito fui a ver a Sokolov y tocó las cuatro baladas. Un regalo para el oído, desde Ajá, luego. ajá. ¿Cuán diferente puede ser la misma música en función del pianista? Ahora que mencionas a Sokolov, por ejemplo, que desde afuera se puede ver como más dulce o más, entre comillas, como más edulcorado a lo mejor, depende de con qué intérprete lo compares. O se me ocurre ahora, mira que tengo varios CDs de este intérprete húngaro, este pianista húngaro, ¿cómo se llama? Mm, Que tiene también toda una completa de la obra de Bach para teclado. András Schiff, András András, Schiff, sí. Sí, András, sí. Me, András Schiff. me gusta bastante también. Tiene una visión muy, muy armoniosa de Bach y además lo toca Ujú, adaptándose al piano actual. ujú. Es que hay que entender que la música de Bach mayoritariamente estaba Claro, creada para clave. claro, claro. Se supone, por lo que yo sé, que Glenn Gould intentaba remedar o imitar un poco el toque, la digitación, Sí. sin Pero usar el pedal casi para nada, ¿no? con los años se da cuenta de que no. Y eso, en Ajá, realidad, para mí se ve en las Goldberg. ajá, Pues ajá. para mí se ve mucho en esa evolución. Bueno, de joven tenía una Ah, técnica impresionante, ¿no? Como en yoga, una persona haciendo de todo cuando sí, es sí, sí, joven. sí, Y sí. cuando llega a más mayor, a lo mejor no le hace falta llegar a más mayor, pero cuando llega a más mayor se da cuenta de que, oye, que no le hace falta el sirsasana para hacer un pedazo de asana mental. Exacto, exacto. Mental y físico. Pues con la Ujú. música también pasa lo mismo, ¿no? Te das cuenta de que no te hace falta ser un caballito de cargas para tener una técnica enorme, para que desde fuera se vea lo que sabes. Yo escuché, tengo también la interpretación de Glenn Gould, entre otras pianistas, una pianista japonesa que me gusta bastante, creo que se llama Mitsuko Uchiha, o puede ser. Bueno, no me quiero desviar un poco del tema, pero es que la música también da para mucho. Lo Uy, que ya te lo iba a creo. decir, las sonatas de Mozart tocadas por Glenn Gould es una cosa rarísima. Va a 200 por hora, demasiado acelerado, sin sensibilidad, es como maquinal. Sí, Dicen, pero porque por lo visto, no sé si no le gustaba demasiado Mozart y era como una especie de burla, pero no lo sé, ¿eh? no creo que fuera una burla, fíjate, pero yo más bien creo que él estaba entroncado con la tradición de Bach y de su música y era lo que entendía de verdad. Yo de Ujú. Glenn Gould no escucho nada que no sea Bach. Ajá, Yo ajá, tengo el completo grabado por Arrau de las sonatas de Mozart y es ajá. alucinante, pero también, por ejemplo, María João Pires. Esta la tengo también, no me acordaba del Buenísima, nombre. buenísima intérprete María João Pires para este tipo de música y luego también para Schumann, para Schubert, que bueno, Schubert también me encanta, ¿no? Y luego, pues bueno, es que aquí hay mucha tradición, ¿no? También hay Ujú. gente aquí muy buena en España. Yo qué sé, de La Rocha. O sea, es que hay gente que hay que escuchar. Desde luego. Oye, Silvia, volviendo al tema, entre comillas, principal, aunque si seguimos hablando de arte da para horas, Sí, em, ¿qué te quería preguntar? Pues tenía alguna cosa. lo que mm, tú quieras.
Vamos a la pregunta esencial con la que abordé al pobre Ramiro Cayo el primer día. Le dije: Venga, "¿Tú vale, sabes va, me va a tocar a sabes mí. quién eres?". Ya en mayúsculas, no quién es el personaje, sino, ¿sabes quién eres, Silvia? Sé quién eres, o sea, sé quién soy. Bueno, cuando al principio de la entrevista he dicho, pues Silvia soy yo, no me refería al nombre, me refiero a la entidad física, espiritual que hay aquí, porque no puedo decir que Silvia esté en otro lado. No es que yo me vincule a mi nombre me ha sido dado, por ejemplo. Ujú, Creo que todavía yo no he llegado al fondo de mí misma, ni mucho menos. ujú, Creo que todavía no conozco muchísimas cosas que me faltan por conocer, pero sí que puedo decir que he empezado en ese camino. Sobre todo el de la autosinceridad personal, el del no escapismo. El del no escapismo es algo que me he prometido a mí misma, no escapar de lo que me sucede, el escucharme, el saber quién soy. ujú. Eso En debo de ir descubriéndolo durante toda mi vida. En ese sentido, Vipassana en la medida en que van emergiendo los sanskaras, todos esos condicionamientos, estás sentado en silencio y empiezan a salir condicionamientos y frases y cosas que no sabías que eras capaz de, o que te habías dicho a ti mismo muchos años atrás, o cosas atroces que uno a veces se dice Sí. a sí mismo, ¿no? Y Mm, entonces el ejercicio a veces difícil de observar eso y ya, y dejarlo que mm, esté ahí, ¿no? Y no reaccionar para que eso poco a poco se vaya deshaciendo o mm. diluyéndose. Y también la posibilidad de que esos samskaras no solo van a salir en la meditación, que mayoritariamente salen en la vida cotidiana, Ujú, en gestos, actuaciones y cosas que hacemos, y normalmente vinculados a la relación que tenemos con los demás. Los samskaras salen sobre todo ahí. Salen a ujú, veces menos cuando estamos solos. En la meditación, bueno, creo, ¿eh? En la meditación salen, porque evidentemente te quedas a solas y es como que te desnudas por dentro. Y claro. claro, los vas a ver, ¿no? Con mayor facilidad, pero es que luego, cuando te vas a relacionar con los demás o cuando tienes una situación en la que para ti es una situación límite emocionalmente, en la que sabes que puedes saltar, es ahí donde aparecen. Bueno, Es ahí donde yo veo que el trabajo de la meditación debe dar sus frutos en ese momento y no en otro momento. Ahí. bueno, es aquella frase que dijo no sé quién, de que si quieres saber cuán iluminado estás, vete a pasar un fin de semana con la familia, ¿no? Eso es de Ramiro. ¿Es de Ramiro? Eso es de Ramiro. Pues muy buena frase. Se la ha escuchado a alguna otra persona también. Si te Muy crees un iluminado, vete a visitar a la familia o vete a sí. una junta de vecinos. Totalmente, es que a mí me ha pasado Totalmente. también los años que viví solo, sin pareja, ahora no, ahora estoy en pareja y bien feliz, pero los años que viví jovencito solo, yo pensaba que, bueno, hacía meditación, pintaba, bueno, yo estoy aquí, estoy medio iluminado, ¿no? Luego, cuando me empecé a relacionar con la primera pareja, bueno, con la segunda que tuve tras un lapso largo, bueno, aquello me empezaban a caer por todos lados, como, hostia, tío, qué mal estás, ¿no? Claro, 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 porque ahí te das cuenta que en realidad esas creencias que tienes arraigadas van a salir cuando tú quieres tener una experiencia con alguien. Y en esa experiencia tú no estás solo. Si lo fácil es estar solo, yo lo Sí, sí, digo. sí, sí. Lo fácil es no tener pareja, no esto, no lo otro, quedarte solo. Bueno, si tienes la fortaleza de estar solo, claro, Ujú. pero lo difícil es comprometerte con alguien, ¿no? Y entonces tener una vida armoniosa con esa persona, saber comunicarte, saber ser tú mismo, saber reservarte tus espacios para ti, respetar los espacios de la otra persona, estar abierto a que las cosas pues no salgan como tú habías planificado. Pero es que Claro, cuando estás solo no es tanto problema. claro. Es que cuando estás en pareja, estás en relación o en una relación profunda con alguien del tipo que sea, ahí salen todas aquellas cosas que si no, no emergen. Pues si tienes un punto caprichoso o tiendes a hacerte la víctima o tienes un tiranuelo por allí dándote vueltas en la cabeza, lo que sea, todo eso sale a la Sí, superficie. En por supuesto. relación. En relación sale más. En relación sale más porque, bueno, es un momento en el que uno, digamos, ¿no? Se compromete a estar con alguien, pero claro, está poniendo toda la carne en el asador y de alguna manera se vuelcan ahí todas nuestras bases inconscientes de lo que queremos, Ujú. de lo que somos.
de lo que nos hemos creado desde pequeños, ¿no? De cosas que arrastramos, de a lo mejor apegos evitativos, de un mogollón de cosas. Y también es una oportunidad tremenda de hacer yoga, de hacer Raja Yoga, Ujú, de que ahí la meditación también tiene mucho que decir, de que ahí podemos trabajar nuestra actitud a un nivel muchísimo mayor, porque no es lo mismo guardarte un espacio para la meditación viviendo solo que guardarte un espacio para la meditación viviendo en pareja. ujú, No es lo mismo lidiar contigo mismo que lidiar contigo mismo y con el otro. ujú. Es doble trabajo, entre comillas. Doble Claro, trabajo porque primero lidias contigo, que esa sería la función si estuvieras solo, y luego, si estás con el otro, pues lidias contigo y con lo del otro, para que haya exacto. una armonía, ¿no? Y esto tiene sus complicaciones, claro que sí. Pero bueno, ahí la aventura de vivir. Totalmente. Oye, ¿y tú cómo le planteas a alumnos, alumnas que tengas, respecto al tema de la meditación, cuando la mayoría de personas, al menos esa es mi experiencia, quieren utilizar la meditación, y hablábamos de eso con Ramiro también, como un placebo, no como un placebo, perdón, como una dormidera, como un narcótico, como un tranquilizante. Es que estoy estresado y entonces quiero meditar porque me relaja. Yo ¿Y les aconsejo, ¿eh? tú le transmites? No, no, es que la meditación es para algo mucho más profundo que eso. ¿Cómo lo haces? Evidente- Evidentemente, les recomiendo que si quieren realmente relajarse hagan savasana, pero no hagan meditación. De Claro. verdad, lo digo de verdad, porque la meditación a veces es muy bestia. Una vez mi prima me dice, ¿y qué haces en la meditación? Y yo le digo, tú te sientas en silencio y entonces escuchas tu interior. Y me dijo, se lo resumí así, ¿eh? Sí, sí, sí. Así sencillo. Y me dice, ¿y eso no te da miedo? Y digo, es que la vida o eres valiente o te come. Ujú, ujú. Es que antes o después, acepta que todo se va a perder, acepta que todos desaparecerán, que todos tus seres queridos van a morir, acepta que tú vas a cambiar y que vas a envejecer y que a lo mejor a quien más quieres lo pierdes. Y la meditación te prepara para todo eso, para no Mm. escapar. Fíjate, Silvia, una de las preguntas que le quería hacer, ahora te la voy a formular a ti. Se la quería formular a Ramiro hace un par de días, pero bueno, como me gusta que la conversación vaya fluyendo, no voy siguiendo un guión, o sea, No te preocupes, va no como pasa va. nada. Pero ahora contigo sale de nuevo la pregunta que para mí es muy interesante. ¿Tú crees que pero ya me la has contestado, la meditación es una preparación para morir también? Sí, hombre, por supuesto. Puede ser una preparación también para morir. Debemos estar, desde mi punto de vista, practicando el prepararnos para morir en cualquier momento. Tenemos esa sensación, ¿no? Como sociedad, y esto se lo habrás escuchado a más personas, de que la muerte es algo muy lejano, de que la Ujú, muerte no va con nosotros, de que la muerte le sucede a los demás o a aquel familiar que se le ha muerto no sé quién, ¿no? sí. Pero la muerte es la compañera de la vida, en realidad es así, y tratar de escapar, como está haciendo normalmente la sociedad occidental, de taparlo, lo Ujú, único que exacerba es nuestro miedo a la muerte, nuestro rechazo a la misma y de que cuando suceda a un familiar, por ejemplo, lo que hacemos es que no sea agresivo a la vista, ¿no? Por ejemplo, en el tanatorio no se ve el cadáver, cuando a lo mejor se entierra, se tapa, no se ve. Son prácticas de rechazo totalmente de la muerte y de no aceptación de que eso es así, de que el cuerpo cuando muere se deforma, de que cambia de color, de que tu ser querido ya no está ahí en ese ujú, cuerpo. ujú, Es decir, en este sentido, quizá la sociedad más, los orientales tienen más tradición de enfrentarse a la muerte como algo connatural a la vida, que no es fácil, que no debe de ser tampoco fácil para ellos, pero que lo han aceptado como algo connatural a la vida. En este ujú, sentido, la meditación, claro que nos prepara para la muerte. Entonces, al menos una vez a la semana, fíjate, yo sí que haría la meditación de la muerte, el autorrecordatorio, al menos una vez a la semana, el ujú. recordarte en qué momento estoy ahora, ¿no? Hablarte a ti mismo dentro de 20 años. ¿Quién de mis seres queridos podría no estar conmigo? Probablemente. Y cuando te respondes a eso, tienes unas ganas de irte a ver a tu madre y Sí, de sí. darle un abrazo que te mueres. Porque la muerte te pone en valor lo que realmente es importante para ti. Es así, Totalmente. pero como queremos olvidarlo, en realidad acabamos olvidarnos lo importante de nuestras vidas.
y piensa, la muerte lo lleva todo. La vida también lo tiene todo, pero la muerte, con todo eso, en principio, a que no sé, yo no sé si reencarnamos o no, yo lo siento. Ni Como no lo idea. sé, al menos la vida que tenemos, pues vayamos a aprovecharla todo lo que se pueda, ¿no? Vayamos a conocernos, vayamos a querer realmente a los demás, a estar bien, si podemos, con los demás también, e intentar ayudar en la medida de lo posible a quien podamos, por supuesto. Si no nos autorrecordamos que la muerte está ahí también para nosotros. Entonces nunca vas a llegar a valorar determinadas cosas muchas veces porque piensas que las tienes siempre en disponibilidad, que siempre estarán ahí para ti. Pero cuando caes en la cuenta de que eso mañana podría cambiar, de que la semana que viene quizás esa persona ya no estaría, entonces empiezas a valorar realmente determinadas cosas, de que eso lo perderás. Entonces, jolín, ten esa comida sin el móvil delante, ¿no? Dale el abrazo a ese hermano que hace años que te da cosa darle el abrazo. Dile que le quieres, porque realmente le quieres. Díselo. O es que es algo que nunca has hecho y te da muchísimo miedo, ¿no? A ver cómo sienta eso. Es desnudarse, es realmente decir lo que sientes por los demás. Qué difícil, porque estamos todo el rato con nuestras caretas de que no me vean, que no sepan cómo soy, que no sepan que en realidad les quiero, pero si no hay nada más bonito, ¿no? Ya, pero bueno, eso implica vulnerabilidad y en la vulnerabilidad tememos que nos hagan daño, si nos mostramos vulnerables. Mira, ahí Pablo Dors dice que solamente cuando te sabes vulnerable puedes empezar a crecer por dentro. Ujú, claro. Y así es. Y estoy con él ahí, y en muchas cosas, pero en esa afirmación estoy mucho con él. Solamente cuando te sabes lo vulnerable, lo finito, eh, entiendes que todo pasará, ¿no? Eso es un gran punto, Silvia. Cuando uno se obsesiona mucho con algo en concreto, algún problema, alguna historia, algún quebradero de cabeza, es como tomar ese punto de distancia, de perspectiva Mm. y saber si esto también va a pasar, si es que dentro de un cierto tiempo yo no voy a estar aquí, ni esa persona, ni todo esto va a ser diferente. La conciencia de la muerte para mí es fundamental si uno quiere tener una vida consciente, fundamental. Fundamental. Fundamental, y yo sí que la incluiría al menos una vez a la semana. Se puede hacer más fuerte y se puede hacer más light. Es decir, yo no haría quizá, y menos al principio, la propuesta de Buda, de la imaginación del cadáver, o de ir a un osario a mirar huesos y esas cosas, o ver la descomposición de alguien. Pues, Sí. pues esto eran las técnicas más salvajes y bestias quizá del primer budismo. No hace falta hacer eso para que tú hagas un recordatorio de la muerte. Está claro que ese sería el más bestia. Sí, Mira, la sí. muerte es esto, ¿sabes? Tu cuerpo al final llegará a esto. Sí, ya lo sé, además lo sabemos, pero parece que no hace falta llegar a ese extremo, pero sí, sí puede hacerse de una forma más suave en la cual tú mentalmente recrees a todos esos seres que tú quieres y sabes que todos ellos se van a ir y te lo recuerdes conscientemente y luego te recuerdes a ti mismo que tú también vas a desaparecer. Y esto te tiene que humildar, Ujú. pero te tiene que humildar desde los pies a la cabeza, desde el alma al cielo, porque todo lo grande es que nos podemos pensar en algún momento por algo, no. De todas maneras, una cosa más cotidiana que cualquiera puede hacer es darse un paseo por cualquier unidad de cuidados intensivos de un hospital. Bueno, en la medida en que te dejen acceder y ves las personas que están, con perdón, muy jodidas, muy mal, eso te recuerda, decir, hostias, qué afortunado soy, ¿no? Exactamente. Y yo de pequeña tuve experiencias con mis abuelos porque, bueno, fui Ujú, la pequeña de la familia y entonces murieron muy pronto, pero tuve conciencia de que se ok. fueron porque tenía 12 y 14. Y entonces, pues, fueron experiencias evidentemente que nunca olvidé porque disfruté muchísimo menos de ellos, a pesar de que esa huella emocional sigue estando, pero recuerdo que la muerte se tapó. Ujú. eh, que yo no los vi después de que murieran, que yo no pude verlos. Y sigo pensando, sí, por qué eso era malo, ¿no? Mi madre, por ejemplo, me intentó, como te custodiar para que a mí no me doliera, ¿no? Y creo Ya. que lo hizo con todos, pero es algo cultural, es algo como cultural, pero luego yo pensé, jolín, quizá me hubiera encantado despedirme, aunque en su cuerpo no hubiera vida, ¿no? Ujú.
Pero Y fíjate que rechazando, disculpa, Silvia, sí, rechazando la muerte, rechazamos la vida, si es que realmente, porque son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, a tu pregunta de que si es importante integrar la meditación de la muerte, completamente necesaria y saber hacerlo bien. Es decir, porque hay que decirlo todo. A la meditación, si estás en un proceso de depresión, yo no lo aconsejaría, no, claro. sinceramente. Yo no lo aconsejaría y empezaría por el cuerpo. Empezaría con prácticas como Hatha Yoga suave, como relajación, ¿no? Porque cuando tú estás mal y bajas a tu subconsciente y al fango que hay ahí dentro que todos tenemos, pues a lo mejor no es el momento psicológico de tu vida porque no estás muy fuerte. Ya, Es así. Entonces yo lo desaconsejaría para una persona con depresión, por ejemplo. Lo claro. desaconsejo. Entonces, empezar por las prácticas del yoga que competen al cuerpo, a la expresión del cuerpo y liberar energías, Ujú. antes que, por ejemplo, una práctica meditativa y menos la de la muerte, por supuesto. Hay que decirlo todo, que no es el momento de la meditación para todo el mundo, eso es verdad, pero que cuando tienes la disposición interior para hacerlo y para embarcarte y para perseverar, la meditación de la muerte debería estar presente al menos una vez a la semana o de vez en cuando. Ujú. Oye, y antes, volviendo, retrotrayéndonos un poco en el tiempo de esta charla, antes mencionabas al poco de comenzar a Krishnamurti, persona a la que admiro también y tengo bastantes libros de él. Y en mi caso particular me supuso bastantes momentos de conflicto, de crisis entre, pues eso, adoptar un método, que es yoga, que son técnicas de meditación, y el no método, aunque luego Ramiro me dio una visión un poco diferente, pero el no método que yo interpretaba que promulgaba Krishnamurti. Y eso me ha llevado en diferentes momentos de mi vida, en todos estos años que llevo dando clases de yoga, a decirme, ¿yo realmente debo hacer esto? ¿O debo ir simplemente estando atento en cada momento, haciendo lo que tenga que hacer y ya está? No sé, ¿cómo lo llevas tú eso? ¿Te ha generado algún tipo de conflicto Krishnamurti con yoga o lo has sabido maridar todo de alguna manera o no te ha sucedido a ti? Sí, a ver, si uno lee a Krishnamurti radicalmente algo por dentro, si has entendido un ápice de lo que está diciendo, algo por dentro se te va a remover para siempre. Tú no puedes leerte un libro de Krishnamurti y quedarte exactamente igual. No te has leído una novela, No, te ha claro, leído la claro. cartilla. Krishnamurti te ha leído la cartilla. Totalmente. Tú tienes la sensación leyendo sus páginas que te está quitando todas las máscaras Ujú, y que estás de repente viendo todas, todas tus falsedades si las tienes, todos tus embustes, todas tus creencias. Entonces ujú, él saca de relieve que todos tenemos creencias, ujú, que todos tenemos apegos, ¿no? Yo para mí era una persona que si no estaba a conciencia liberada le faltaba poquito, porque es como si hubiera venido una persona y te hubiera modernizado el mensaje de Buda, sí, sí, literalmente. sí, sí. Porque es budismo y es así. Claro, pero fíjate que Buda promueve una técnica y Krishnamurti habla de la no técnica, porque literalmente decía que te embotaba la mente, te estupidizaba practicar un método. Entonces, Yo ¿cómo? creo que él apunta más a que cualquier método, al menos así lo interpreto yo, de que Ujú, cualquier método cogido con apego te va a generar atadura, ujú, cogido con apego. Es decir, imagínate bueno, que tú entras en el yoga, ¿no? Y que desarrollas el yoga y te encanta y te viene bien. Bueno, ¿y qué hay de malo en ello? Ahora viene una persona y te dice, no, oye, ¿y por qué no pruebas esta técnica que viene de otro sitio? Imagínate el Pilates y es fabuloso. No, no, no. Imagínate que le dices, es que el yoga es lo mejor del mundo. A mí que me estás contando del Pilates, eso no sirve para nada. Ya está. Ahí ya tienes la formulación, la formulación de la creencia que has hecho de que el yoga es el sumum, que nada ujú, más va a entrar en tu vida y ya está. Ahí tienes la creencia. Sí, el yoga puede ser muy bueno, evidentemente, te puede beneficiar, pero ya mentalmente has creado un cajón. ujú, Ya mentalmente has cerrado, ya estás cerrado, ya has creado una creencia, ya no estás abierto. Ya esa creencia te va a limitar para siempre. ujú. Porque puede ser que en algún momento de tu vida el yoga no te venga bien. Fíjate.
Puede ser que en un momento de tu vida pues te venga mejor solo hacer relajación, porque estás en un proceso muy difícil, te cuesta más mover el cuerpo, por lo que sea. No sé si me entiendes. Y si tienes Totalmente, si totalmente. tienes la cerrazón de que solo con yoga avanzarás, entonces ahí ya estás limitado. Yo creo que él aludía a que no te aferraras a ninguna creencia en particular, porque todas son limitantes, pero eso no quiere decir que tú no puedas practicar meditación, que no puedas practicar pilates, que no puedas practicar yoga. ¿Por qué no probarlo? La vida está hecha para eso. Ahora bien, si eso te genera una atadura y Mm, una creencia sobre los resultados, sobre el presente, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre los demás, sobre ti. Y ahí está el problema. Cuando ya has generado creencias sobre lo que en este momento te viene bien, te sienta bien, ya estás generando una atadura, ya estás generando apego. Sobre todo porque ya no estás abierto a lo que hay fuera. ujú. Porque esto lo has cogido y ya lo has hecho creencia. Y es ahí donde se genera la atadura. Yo creo que él apunta en este sentido aquí. Y aún así te diría, no sigas nada, no sigas a nadie, Claro. ¿no? No tengas, sería es no tengas maestro. Es que él deriva de la tradición de los maestros. Si él Ujú. era, si a él lo propusieron como nuevo Mesías. Sí, lo sé, lo sé. Él mismo disolvió la Orden de la Estrella, creo que se llamaba, porque Claro, le iban a claro, poner como el nuevo avatar y él dijo: "Ni un pimiento, yo aquí no soy el avatar, no quiero que nadie me siga, sino que claro. cada uno sea una luz para sí mismo", ¿no? Que Como cada uno sea una luz para sí mismo. Por cierto, que en claro. el canal hay una entrevista con Ramiro que así se llama, Sé luz para ti mismo. Sí, la he visto, esa es una de las que he visto, de las que le has hecho. En la que creo que también citamos en algún momento a Krishnamurti Sí, porque hay que citarlo, ¿eh? Porque a Krishnamurti hay que citarlo de verdad. Y para mí es una referencia y en algún momento me gustaría hacer un programa con alguna persona que entendiera ujú, bien su ujú, mensaje porque no es fácil de entender y creo que tienes que estar en un punto como muy especial de la mente para captarlo mm. y del corazón también. Porque tú Yo leerías a Krishnamurti y dirías, no se entiende, no se puede coger por ningún lado. Pues yo te diría, Silvia, yo sí que de las primeras, fíjate que conecté con Krishnamurti cuando tenía, pues yo qué sé, 24. Recuerdo que la primera persona, la primera novia que tuve con 24 años, me regaló un libro de Krishnamurti. Toma ya. Sí, sí, Vivir de instante en instante. Y a partir de ahí me quedé enganchado. O sea, empecé a leer a Krishnamurti y dije, esto me resuena, Y ¿sabes? Y ahí me fui comprando, tengo un montón de libros de él. También me gusta mucho verlo, afortunadamente hay muchos vídeos en YouTube que se le ve a él charlando y hay uno que es muy divertido porque es de los pocos, porque normalmente se le ve más en una actitud sufriente y de desesperación porque no le entienden. ya, Y lo puedo entender, pero hay un vídeo muy divertido que se titula algo así, lo debes haber visto tal vez, que se titula ¿Es cierto que el yoga despierta la energía llamada Kundalini? Y entonces él mismo se parte de risa diciendo que a él le querían, tenía unos maestros que siempre hablaban de otros maestros de atrás y él se ríe cuando dice que por suerte, como yo no era bueno, no sé qué, me echaron o les eché yo a ellos, qué más da, pero el tío se está partiendo de risa y es de los, me enternece porque casi siempre le ves con esa expresión seria, preocupada, ¿sabes? sí, sí, Adusta. claro. Y a veces le ves con expresión de desesperación, decir, es que no me entienden, no me entienden, es De que no hecho, le podían entender. es que no le podían entender porque No, Krishnamurti estaba en otro plano, ¿eh? claro, En otro plano de experiencia interior. Y claro, él no necesitaba ningún esquema, ningún patrón, ninguna creencia, nada. No necesitaba nada. Pero sí que es cierto que para llegar a ese punto probablemente tuvo creencias, probablemente tuvo sus apegos para llegar a ese punto. de- Entonces, hacen falta prácticas técnicas de algún tipo de creencias que te anclen a algo que a ti te viene bien, desde mi punto de vista, sí. Y llegar a un momento en el que sabes que podrías prescindir de eso, es llegar a una madurez interior muy fuerte, pero que al principio el anclaje de tradiciones
o prácticas que te vienen bien, que te hacen crecer, para mí sí que son interesantes, sí que son dignas de práctica y que luego con el tiempo y la madurez interior poder desprenderte incluso de cualquier cosa a la que te hayas aferrado, ¿no? Imagínate, yo estoy muy aferrada a la imagen de pianista o a la imagen de yogi o a la imagen de tal, de lo que sea, ¿no? O la gente que se pone nombres hindús o lo que sea. Y Me hace gracia, eso me hace bastante gracia. a mí también, pero que da igual, es como cuando yo me llamo Silvia, es que me Sí, podría sí, llamar de otra sí, sí, manera. sí, sí. Es que me hace gracia, porque recuerdo que no sé en qué vídeo estos últimos días vi, no recuerdo con quién, a lo mejor era una entrevista que tú le hiciste a Ramiro Calle, que decía, es como si yo me pusiera pues Ramirananda o algo Ay, así. ay, ay, qué Yo me risa con partía de eso, la sí. risa. Lo de Rami Aranda estuvo buenísimo, sí. Sí, sí. Claro, parece que si uno se viste de color naranja o de color morado, se rapa toda la cabeza, se pone malas y se llama con un nombre exótico, no sé. Sí, da un aura, un aspecto, porque hoy en día se le da una importancia tremenda a lo que es el aspecto físico, ¿vale? Ujú. Si eres agradable físicamente, bueno, tienes ese halo de aceptación muchísimo más generalizada. Pero si eres una persona a la que le falta un diente, voy a poner un ejemplo tonto, te falta una de las palas de delante, o no sé, o te falta incluso un ojo, o tienes poco pelo y tienes alopecia y eres una mujer. O sea, tienes mucha menos aceptación por Claro, parte de los claro, demás. claro. Porque visualmente necesitamos que el otro nos agrade. ¿Por qué? Por las creencias. Porque no estamos abiertos a que una persona, una entidad tenga el aspecto que tenga, podría estar perfectamente muy evolucionado, ser una persona amorosa muy válida para cualquier trabajo, pero no, eso normalmente no se da, no lo aceptamos, no nos gusta la diferencia, nos gusta que todos tengamos un aspecto muy similar, ¿no? Somos una amalgama de condicionamientos, Silvia. O sea, un Sí. montón. Somos un saco lleno de condicionamientos Yo cuando me socioculturales, los de veo, educación. cuando yo me los veo que aparecen como pensamientos, digo, qué Claro, barbaridad. Pero ¿cómo mi cabeza está pensando eso? Menos mal que no le hago ni caso, claro. O sea, menos mal que puedes en un obviamente. momento determinado ponerte en la posición del testigo y decir, ala, habla todo lo que quieras, que no me Sí. voy a creer nada de lo que estás proponiendo. Porque como no te pongas así, al final te enganchas en el círculo de esos pensamientos y te acabas condicionando por ellos. Sí, los prejuicios. Yo durante mucho tiempo, pasa que me daba cuenta de que era la mente escupiendo pensamientos estúpidos, producto de condicionamientos, pero durante muchísimos años, te pongo un ejemplo, viendo personas muy obesas, mi mente me producía generaba un pensamiento de rechazo y de que eran estúpidas. O Mm. sea, era automático. Yo no me lo creía, pero saltaba el pensamiento, entonces simplemente lo veía. A veces sí que caía en creérmelo. Lo que pasa es que me fui dando cuenta y cada vez menos. Y normalmente ya no me genera ese tipo de pensamientos, creo. Ante ese Pero, tipo de pero era muy, muy brutal, era muy violento. Salía enseguida esa mente tan feroz, ¿no? Ante este tipo de reacciones que cada uno tenemos muchas, Ujú. igual si es con personas obesas, si es con personas con el pelo verde o con tatuajes o con Lo lo que que sea, fuere, sí. es generar el sentimiento aposta, es decir, generarlo porque sí, el sentimiento de la compasión, ¿no? Al Ujú. hacerte la pregunta, bueno, esta persona está obesa, por ejemplo, porque evidentemente no está bien, porque Ujú. evidentemente no está bien. O esta Claro, persona bebe porque no está bien y esto es un placebo, un placebo. claro. Es que es así. Y la sociedad te lo pone fácil para que tú caigas en todas esas cosas. La sociedad te lo pone muy fácil para que tú estés enganchado y seas adicto a cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vemos esa diferencia, pues no caer en el juicio fácil, aunque te venga a la mente saber que es Ujú. una proyección de la mente por samskaras, probablemente, ¿vale? Por creencias arraigadas en nuestra mente y en Ujú. nuestro interior y que van a salir, pero que tú puedes ser testigo de ellas y no hacerles ni caso y Claro. generar aposta sentimientos de compasión y de amor hacia ese ser. Sería Incluirlo en tu meditación amorosa del día siguiente, acordarte de su cara, sería una práctica de Raja Yoga, el cambiar un pensamiento por el otro. ahí Es está. deliberado.
o la persona que te ha generado aversión durante un día, recordar su cara, recordar su físico, recordar quién era y la energía que te ha provocado y ponerla en tu meditación meta o amorosa del día siguiente. Ujú. Incluirla, desearle lo mejor, porque es que solo así vas a generar emociones positivas para ti y para los demás y podrás tratar en algún momento a esa persona que aquel día te generó con aversión, pues con amor, con compasión, con comprensión, porque para mí compasión y comprensión van de la mano. Si no comprendes, no Sí, de puedes. hecho, volviendo a Krishnamurti, al que citábamos minutos atrás, él siempre decía que la meditación es básicamente comprensión. Cuando tú comprendes, no tienes, cuando él aludía a lo que decíamos, ¿no? De que no tienes que practicar un método, porque el método te embota, te idiotiza. Él decía, se trata de que comprendas, se Mm, trata de comprender. Claro, la comprensión exactamente. es esencial. Él era muy ñana yoga, el yoga del Ujú, discernimiento. Tú disciernes también cuando estás vinculado, ¿no? Con un corazón amable. Porque tú puedes ser una persona discerniente, ¿no? Pero tienes un corazón de hierro y a ti no te llega el sufrimiento de los demás. Me gustaría citar aquí una canción que cuando era pequeña mi madre ujú, escuchaba y cantaba Ana Belén y Víctor Manuel. ujú. ¿Cuál era? Solo le pido a Dios que Ah, la guerra no me sea indiferente. qué bonita esa canción. Pero por favor, ¿cómo se podían crear canciones tan meta, tan amorosas? Porque eso es Muy una bonita. canción que tú puedes incluir perfectamente para poder meditar sobre lo que esa canción dice. Porque la letra no puede ser más meditación meta, más meditación amorosa. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que el sufrimiento no me sea indiferente, que la injusticia no me sea indiferente. Porque Ujú. si todo eso te es indiferente, entonces es que tienes el corazón más duro que el hierro y no puede haber compasión en ti. Y a veces nos es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios sobre los demás. Podría decirse que la meditación es básicamente siendo un poco extremo, ¿eh? Pero podría decirse que es la única medicina, entendiéndolo en su modo amplio. De hecho, además, la raíz etimológica es la misma, ¿no? Sí, Pero que la meditación es la medicina. Si tú meditas y hay una transformación profunda en ti, todo lo demás va a ser diferente. Vas a verlo todo distinto. y es imposible que no lo veas distinto, porque Claro. bajas al fondo de ti mismo. Al principio no. Al principio empiezas a ver en la superficie y te pierdes Ujú, en la superficie de los pensamientos. Esto hay que ujú, decirlo. Para cualquier ujú. persona que no haya meditado o haya meditado muy poco y vea que es un desastre su práctica, es decirle que a mí al principio también era un desastre mi práctica. Sí, claro, claro. Era un desastre de escuchar que yo solo podía pensar. Pero yo quiero decir que si uno realmente tiene un propósito sincero de querer profundizar en la práctica sin esperar que eso sea una medicina, como una pastillita que te va a No, claro, solucionar claro. la vida, ojo, no, ¿vale? Sino como algo que te va a procurar mayor conocimiento de ti mismo y que eso puede transformar profundamente tu realidad próxima porque tu actitud va a cambiar. Porque tú vas a ver qué hay ahí dentro y cuáles son tus autoengaños, por ejemplo, o con qué te estás adhiriendo y cuál es tu apego principal y si lo quieres superar o no lo quieres superar y qué tienes que hacer para ello, ¿no? Es transformativa en ese sentido y sí que podríamos decir que para mí es esencial integrarla. Y de todas maneras, Silvia, estoy pensando así mientras estás diciendo estas palabras, requiere una cierta madurez esencial, una madurez personal, abordar la meditación en profundidad. Quiero decir, es obvio que la sociedad está muy infantilizada y promueve la estupidez, pues eso, para que seamos borregos, adocenados y obedientes, ¿no? Entonces, uno requiere una cierta autonomía personal y una cierta madurez personal, abordar la meditación en profundidad y que no sea una cosa así como para qué bien me siento con 5 minutitos al día. O sea, si uno quiere mirar dentro de sí, ya tiene que partir de una cierta madurez personal. Y además de no tener miedo. Ujú, De no tener miedo de mirarse a sí mismo, claro. Pues sí, ahí te doy la razón completamente. Tiene que haber cierta madurez emocional y mental en determinados aspectos para no quedarse en los 5 o 10 minutos de meditación guiada por alguien en el cual tú te relajas, que esto no está mal. Insisto, no está mal. Es decir, por algo se tiene que empezar. Pero si queremos profundizar en nosotros mismos, porque al final es profundizar en nosotros mismos y ujú, acabar a lo mejor a veces en una meditación llorando, ujú. que es lo que se llaman las meditaciones de drenaje, pues he de decir que eso es súper positivo, aunque en ese momento sea doloroso.
quiero decir que eso es la verdad de ti mismo en ese momento y que no te ha hecho falta ni beber, ni comer, ni gritarle a alguien, ni nada, no te ha hecho falta nada, implicar a nadie para sacar toda esa cosa que tenías dentro y necesitaba aflorar, que tu cuerpo ha necesitado exteriorizar a través de lágrimas, a través de ansiedad en un momento determinado y que te ha permitido conocerte de una forma más genuina, a través del silencio, por ejemplo, a través de Ujú. sentarte y de estar contigo y de compartir tiempo contigo. Esta sería una de las cosas que yo aconsejaría a cualquier persona. Dedícate tiempo de calidad, si puede ser todos los días. Totalmente. Y en ese tiempo de calidad tú puedes incluir meditación, puedes incluir unos estiramientos, puedes incluir quedarte en silencio o incluso escuchar música, pero no hacer nada más y estar desconectado de las tecnologías. Tiempo de calidad. Totalmente. Es que yo me acuerdo, además, sucede de forma natural. Yo en mis principios de practicante de yoga, bueno, cantaba muchos mantras, hacía un tipo de yoga que se llama hoy en día Kundalini Yoga, según Yogi Bayan, que bueno, luego lo fui dejando porque era muy agresivo para el cuerpo, para mi experiencia, no había nada de cuidado. Luego, de manera autodidacta, me fue encaminando más al Hatha Yoga más tradicional. Luego empecé a mirar a Ramiro y hace muchos años sus vídeos y ya me enganché a la manera de transmitir de él, ¿no? Mm, Pero quiero decir, cuando yo meditaba cantando todos los días una hora de mantras, llegó un momento en que sentí, yo necesito silencio, me tengo que callar. Porque mm, el mantra era como un tapón que metía en mi mente y no dejaba que saliera lo que había. Entonces empecé poco a poco a practicar en silencio. mm. Y así llevo ya muchos años, que para mí el silencio es medicinal. Necesito cada día ponerme un rato en silencio y estar hacia adentro y ver lo Eso que es. hay. Y ver lo que hay. Y ver lo que hay, Que cada simplemente. día hay cosas diferentes, es increíble. Es increíble que cada día hayan cosas diferentes. En cuanto al mantra, por ejemplo, yo te puedo decir que si alguna vez lo incluyo, normalmente Ujú, no es exteriorizado, es interiorizado. ujú, eh, Y normalmente muchas veces es con palabras que comprendo, ¿vale? ujú, Es decir, el OM puedo hacerlo alguna vez, pero intento hacerlo interiorizado, pero prefiero hacer mantras con la que conozca la palabra. Y, ¿vale? Interiorizarme con esa palabra como mucho. Y además es un ratito. Es decir, ujú. yo dentro de una práctica meditativa incluyo distintas prácticas y alguna puede ser Ajá. incluir mantra durante algunos minutos, pero es mantra interiorizado, no verbal, por ejemplo. Si Ujú. utilizo el mala, ¿vale? Sí, sí, sí. La cosita de las bolitas que va muy bien. Muchas veces lo hago como técnica de atención a la respiración por cada bolita, en vez de con el mantra. Es decir, Sí. puedes hacer muchísimas técnicas, pero sí que es verdad, por ejemplo, que te ayuden al principio a saber cómo meditar está interesante, o al menos que hagas prácticas guiadas. Sí, yo lo hice durante mucho tiempo, prácticas guiadas. Eran prácticas de Ramiro Calle, con sus Ujú, libros, yendo a Sadak, con soporte de vídeo, de lo que fuere, ¿no? En Yoga en Vida, por ejemplo, una de mis propuestas principales es que de forma gratuita y de forma ujú, abierta, cualquier persona que le interese profundizar en el tema de la meditación, al menos pueda entrar en él, que no tenga que pagar. Que es que hoy en día se paga por todo. Que no, que no tenga que pagar por ver una meditación y que no hay anuncios entre las meditaciones. Esto está asegurado. No hay anuncios. Como mucho hay mm, anuncio al principio, pero no hay anuncio entre la meditación. Esto es un compromiso personal mío porque entiendo que no se puede hacer de otra manera. claro, claro. Claro, ahí está. Entonces, si quieres iniciar, por ejemplo, en Canal hay un montón de meditaciones ya, de diversas tradiciones, de diversas maneras en las que puedes iniciar. Y a partir de ahí, eso es una muestra para que uno empiece a intentar soltarse a hacerlo solo. Ya está. Sí, luego cuando antes de subir el vídeo pondré en la descripción tu canal, ups, pondré el nombre de tu canal y Gracias. para que la gente pueda acceder a él. Oye, para ir cerrando, una pregunta que se me ocurría también hacerte, ya hace un ratito y ahora me vuelve a flotar a la mente. em, ¿Cómo ves qué sensación te produce la sociedad en la que estamos inmersos y hacia dónde deriva? Digamos que ves posibilidad de que haya un mayor repunte de conciencia, lo ves más bien negativo y sálvese quien pueda, no sé, ¿cómo te vives a ti misma en el entorno social en el que estás, barra estamos? Wow.
Esta es una gran pregunta, si quieres que te diga la verdad. Es difícil de contestar porque me vienen muchas Ujú, cosas en la mente, ¿no? Pero quiero estar un poco en el medio y por una parte voy a empezar por las cosas no tan positivas, ¿no? ujú, A nivel global, esto es un ley de la selva porque, por desgracia, pues hay dirigentes políticos que han llegado al poder que podrían hacer mucho daño realmente. ujú. Digamos que esas cabezas, ya no políticas, sino de grandes empresas y cosas así, ¿no? Tienen mucho poder porque la sociedad se lo ha dado. Por supuesto. Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la masa le ha dado ese poder, ¿no? ¿Qué hay en la mente y en el corazón de esas personas para darle el poder a estas personas? Ujú. Para que muchas cosas dependan, muchas cosas importantes dependan de auténticos psicópatas. Y es así, por el nombre hay Y que llamarlo, ¿no? sí, 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 Por sí. el nombre hay que llamarlo. Y Ujú. es ciencia. Es, Sí, es sí, no, ciencia. no, sí, hay que ser psicopático para llegar a la cúspide del mundo político, porque es que si tienes un poco de humanidad te van a quitar de en medio. Claro, Es que claro, no. por supuesto. Entonces, en ese punto y en ese enclave yo veo que si la gente, por ejemplo, que ha puesto ahí esas cabezas, lo único que le ocurre es o que tiene ignorancia o que tiene insatisfacción o vacío existencial. Entonces, a donde hay que ir es ahí, no a la alta esfera. O sea, Ujú, la alta esfera ya está ahí, ¿vale? Pero para mí a donde hay que ir es a esa gran sociedad, a esa masa, que está movida mucho por redes, que está movida mucho por impulsos, por la falta del tiempo, por la falta de perspectiva, porque cada vez es más narcisista y egoísta y menos compasiva, porque nos da igual la guerra, porque nos da igual el sufrimiento y que se muera el hijo de una madre. Es que ¿cómo es posible? O sea, a mí me ponen los pelos de punta, de verdad. O sea, porque nos da igual todo eso, porque lo que nos interesa es nuestro núcleo y ya está, y que a mí no me pase nada y que a mi familia no le pase nada, pero que el resto de personas, oye, si se tienen que morir, pues oye, mala suerte, ¿no? Es que al final está eso. Es increíble, ¿vale? O sea, es muy fácil decirlo, pero es que es así. Es que puedes comerte un bocadillo mientras, ¿cómo están matando a gente en Gaza? ujú, ¿Es posible esto? Es posible. Entonces, está ese grueso de la sociedad, por un lado, para no irme por las ramas, ujú, que, que no hay conciencia de esto, ¿no? Que es un me dejo llevar y voy a votar a esta persona o voy a confiar en esto porque creo que me va a reportar un beneficio a mí y a mi familia, pero no pensando en algo global, en algo conjunto que nos pueda beneficiar a todos. ¿Vale? Esto por una parte, claro, es una parte peyorativa. A mí me gustaría poder ayudar a ese grueso, no a las altas esferas, ahí no se puede llegar, porque ujú, ahí solo se llega mediante la población, la masa. ujú, Que la masa adquiera más conciencia, que por una parte veo que una gran parte de la sociedad sí la tiene, mucho más que antes probablemente, y que en muchos aspectos hemos avanzado un montón, y que más que nunca se puede acceder a la cultura, pero claro, más que nunca se puede acceder a estar más confuso que nunca. Entonces, muchísimo discernimiento sería lo que haría falta. Por una parte, veo que la sociedad se encamina hacia una parte muy peligrosa con la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo no soy detractora. Creo que si la inteligencia artificial viene, podría ser para cosas muy buenas. El problema siempre es el mismo. Es el uso que se hace de esto. claro, claro. Si el uso que se hace de esto es algo perjudicial para el ser humano porque le hiperatrofia, Ujú. porque no deja que desarrolle su creatividad, por ejemplo, porque no deja que piense, porque no deja que se desarrolle. De todas maneras, Silvia, se me ocurre mientras te escucho hablar, eh, ¿no crees que ya está en el fondo de cómo es cada persona? Quiero decir, no sé, es una pregunta que siempre me cuestiono y luego vi que también Ramiro Calle se la había preguntado a todos los maestros que había visto y tal, y es esa cuestión de que por qué hay algunas personas, que por desgracia somos menos, que se cuestionan las cosas con un mayor nivel de sensibilidad, etcétera, y parece ser que, desgraciadamente, la mayoría no lo hacen, pero parece que es algo que ya es intrínseco, es propio de la persona. Quiero decir, si a un necio, ya hablando en estos términos, le das la inteligencia artificial, se vuelve más estúpido. Si a alguien inteligente se la das, pues ahora puede hacer algo creativo. Quiero Ujú, decir que no es tanto, es eso, es como el dinero no hace mal a la persona ya es como es. ya. Y simplemente es un potenciador de lo que la persona es. Eh, ¿Sabes? Yo cuando voy a Barcelona, ahora vivimos en un pueblecito de Tarragona, pero cuando voy a Barcelona vas en el metro, por ejemplo,
casi todo el mundo está con su móvil mirando estupideces o jugando a jueguecitos y piensas, pero con la de libros que hay que leer, la de Ya, información que hay ahí, la de arte, no sé, ¿cómo puedes estar tirando tu vida así? ya. Yo creo que ¿Sabes? todavía no somos conscientes del influjo que puede llegar a tener la tecnología, que esto es un salto, que no somos conscientes de la velocidad a la que va, pero que yo sí que diría que hay que tener un anclaje y esto yo sí que lo recomendaría. Hay que ponerle límites al tiempo que se pasa con la tecnología. Ujú. Hay que ponerle límites si quieres ser una persona emocionalmente sensible y mentalmente saludable, porque te hiperatrofia y yo lo he notado en mí. Yo lo he notado en mí y no lo uso. O sea, yo uso más el ordenador que el Ujú, teléfono móvil. ¿Por ujú. qué? Porque prefiero estar en el sentido del trabajo, Sí, con mi sí, material de trabajo, sí. sentada, pero no Sí, perdiendo sí. el tiempo con... Y cuando me descubro haciendo eso es que me siento fatal porque digo, en serio, o sea, vamos a ver. Es una pérdida de tiempo Es una absoluta. absoluta pérdida de tiempo, pero no por el móvil en sí, Total. sino es que es el uso que se le hace de ello. Claro, Entonces, claro. ¿qué propósito a mí me gustaría tener con el canal, por ejemplo, de Yoga en Vida? Es que a cuantas más personas pueda llegar y, aunque sea por mínimo que sea el mensaje, se les abre un poco el corazón, las ganas de mejorarse a sí mismos y a los demás y de estar mejor entre todos, pues oye, bienvenido sea. Ya habrá cumplido su propósito con creces, pero de verdad. Esa es una es una pregunta que te quería hacer precisamente. ¿Cuál era tu intención al crear el canal? Y ya te digo que me maravilla la rigurosidad y la seriedad con la que tratas el canal, me encanta. Me gusta mucho tu canal. De lo que he visto por ahí, que no es que mire mucho, pero canales que aparecen de YouTube o con gente que hace yoga en Instagram y cosas así, casi todo me da un poco repelús. Es como todo mucho fachada, postureo, todo hueco, todo vacío. Y tu canal es sumamente riguroso y serio. O sea, te felicito, es muy bueno. Para mi punto de vista es un gran canal el tuyo. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál era tu intención y, y se mantiene esa misma intención? ¿Se ha modificado, se ha matizado a un año y medio vista de que lo creaste? Bueno, cuando yo creo el canal, voy a serte súper sincera, no tengo Ujú, ni idea de redes sociales, ni de edición, ni de grabar, ni de hacer nada. Yo creo el canal y soy una absoluta inexperta que no ujú, sabía hacer nada, ¿no? ujú, Y ujú, aquí Ramiro Calles sí que me ayudó mucho. ujú, Fue el que me dijo, bueno, prueba Silvia, porque tienes una muy buena intención y podrías hacer muy buen material por cómo te veo, ¿no? Entonces, ujú. te soy sincero, al principio más confió él que yo en mí. Y luego, pasados unos cuantos meses, viendo cómo yo poco a poco, pues de forma autodidacta, como muchas veces hago las cosas, Ujú, me van saliendo las cosas, me ilusiona ver que lo que estoy grabando, que lo que estoy haciendo, podría ser beneficioso para los demás, pero evidentemente también como soporte para mí misma. Yo empiezo a ver que el canal es un método para mí de aprender, de profundizar en lo que quiero descubrir y al mismo tiempo es una puerta que puede servir para los demás, es una forma de compartir. Y con el tiempo voy profundizando más. Con el tiempo pues voy haciendo más entrevistas, me lanzo a hacer cosas yo misma, que siempre me ha costado muchísimo más, ¿no? La imagen pública que me costaba, es decir, yo no vengo del ajá, mundo de la comunicación, yo no vengo de ese mundo, es que yo vengo claro. de otro mundo, entonces me costaba un poco, ¿no? Pero es un camino de profundización personal, de autoconocimiento, que por suerte pues he aprendido a poder compartirlo con los demás a través de la edición de vídeos. El propósito final y último es ofrecer a los demás algo que les pueda beneficiar, prácticas que les puedan interiorizar y de alguna manera, si todo eso puede revertir en beneficio de la sociedad, aunque sea de una persona, Ujú, estoy muy feliz de poder hacerlo. Que por la gratitud de las personas, por supuesto, pues que ya me he sabido que eso es así, así que no puedo estar más contenta y más dichosa de esto. Y a día de hoy el canal, pues muy bien y además con muchos proyectos para el ujú. canal y muchas ideas. Así que pues cada vez intentando mejorar más, la Qué verdad. bien. ¿Tienes ya como un calendario con otras personas a las que vas a entrevistar? ¿Tienes ya
entrevistas ya programadas, digamos, con personas eso tan interesantes. Vi que habías colgado hace poco con Carmelo Vizcarra, que ya lo comentamos. La última creo que has puesto una de un maestro zen, Dokuso Villalba también, aparte de las de Ramiro, Vicente Merlo, Agustín Paniker y bueno, un montón. Sí, ahora Un mismo tengo montón. en la remesa cosas por salir. Qué guay, qué guay. Sí, tengo en la remesa cositas. Esperaremos esas entrevistas con ganas. La próxima además es una entrevista Zen con Dokuso, porque en realidad hicimos una práctica meditativa, pero me concedió una entrevista allí en Luz Serena. Entonces, pues bueno, esto ya es primicia, ¿eh? Que sale esta semana. Genial, genial, pues estaremos Sí, deseosos de verla. pero muchas gracias. Pues nada, oye, para cerrar, ¿alguna última palabra? ¿Qué le dirías a las personas que quieran animarse a hacer práctica de yoga o, por ejemplo, se me ocurre, o lo que quieras, lo que se te ocurra decir para cerrar esta charla? Pues una persona que quiera, que esté en el yoga, por ejemplo, Ujú, que realmente profundice con el corazón, que no solo se quede en lo esencial de la asana, ¿vale? Eso, por ejemplo, que busque información, que ujú, pruebe, que discierne, que no se quede con una única cosa, pero que con lo que ya le va bien, ¿vale? Que ujú, se quede con ello y lo que no te viene bien, por mucha creencia que sea, lo descartes. Y ujú, para una persona que no haya empezado, que se informe de verdad, que se informe de verdad a la hora de tanto de meditación como de yoga, como de prácticas de interiorización, es decir, que se informe, que no vaya solamente a internet y lo primero que le aparezca lo coja, que contraste informaciones y que pruebe y que lo que le venga bien lo asimile y lo adquiera como una práctica, si le va bien, y lo que no, lo descarte. ujú. Ya está. Y que no se crea nada a pies juntillas y sobre todo que todo pase por el término de la experiencia. Más que de la Totalmente. creencia, esto lo cojo por supuesto de Ramiro y es que es una afirmación muy cierta y además pues que tiene mucha sabiduría, ¿no? Que todo pase por el término de tu experiencia, no de lo que creas sobre ello. Que animo a todas las personas que estén ya no solo mal, pero sí que quieran profundizar, que quieran conocerse, que realmente profundicen en el mundo de la meditación y que intenten hacerlo de vez en cuando, al menos en solitario. Que el silencio, que el silencio es una de las experiencias más hermosas que hay y al mismo tiempo más salvajes. Ujú. Y y que en esos instantes vas a descubrir quién eres, probablemente a través de un estruendoso silencio en el cual a lo mejor no entiendes nada. Pero es que no hay que entender nada muchas veces, solo hay que dejarse llevar y esto es muy difícil. Y nada más, José Antonio, simplemente agradecerte este Nada, encuentro que para mí ha sido súper enriquecedor. Me ha encantado hablar contigo. a mí también. Eres un Muy entrevistador agradecido. maravilloso, eres un entrevistador maravilloso. Me parece que tienes una Gracias. conversación muy buena, oye. Yo tampoco, bueno, contigo es, pues mira, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima, me gusta llamarlo más charla que entrevista, porque lo de entrevista lo veo como muy formal y es más charlar de temas afines con otra persona. Es un Yo pienso, coloquio súper bonito y sí. maravilloso en el que he estado muy a gusto, así que te doy las gracias de verdad. Pues son recíprocas. Gracias a ti por aceptarlo y por este ratito tan chulo. Pues nada, un abrazo de corazón y hasta la próxima. Cuídate mucho, Silvia, y muchas gracias. Igualmente, pues Hasta Antonio, muchas pronto. gracias.